Entonces la superficie final igual a la superficie inicial por 1 más beta por delta t. La superficie en este caso es igual a pi cuarto diámetro final al cuadrado igual, y la superficie inicial es pi cuarto diámetro inicial al cuadrado, ¿no? 1 más 2 veces alfa por la variación de la temperatura. Dijimos que beta era igual a 2 veces alfa, ¿no? De ahí, pi cuarto con pi cuarto, chao. Y me queda que el diámetro final va a ser igual a la raíz cuadrada del diámetro inicial por 1 más 2 veces alfa delta t. ¿Ya? Y esa fórmula la voy a usar para ambos casos, ¿ya? Tanto para el inciso A y el inciso B. Entonces, para el inciso A, el diámetro final sería igual a la raíz cuadrada de diámetro inicial al cuadrado, que era 1,9 al cuadrado, por 1 más 2 veces alfa, que es 2,6 por 10 a la menos 5, por la variación de la temperatura. Temperatura final 48, temperatura inicial 20. ¿Ya? Y para el inciso B lo mismo, ¿no? Solamente que varían las variaciones de la temperatura. 1,9 al cuadrado, 1 más 2 por 2,6 por 10 a la menos 5, por, en vez de la temperatura final ahora es 20, menos 25, menos 25, menos 20. ¿Ya? Eh, vayan calculando. ¿Cuánto da? 1,9 más. ¿Alguien pudo calcular? No, pero más decimales. No, basta con uno. Uno, por ejemplo, me dio En aquí. el primero, Ya, el primero. 1,9014. Muy bien. Y el segundo sale 1,880 y 897. Muy bien. Entonces, ¿algún problema con este problema? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos. De aquí me dice, un cilindro de cobre está inicialmente a 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura su volumen? O sea, ¿a qué temperatura final? Su volumen aumentará, fíjense, en 0,150%, ¿no? Este aumentará es la variación de volumen, ¿no? Entonces, la variación de volumen es igual a 0,15 sobre 100 por el volumen inicial, ¿no? Eso es el 0,15%. 0,15 sobre 100 por el volumen inicial. Entonces yo sé que la variación del volumen era igual a el volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de la temperatura.
variación del volumen. Bueno, en todo caso necesito saber cuánto es la variación. Variación del volumen es 0,15 sobre 100 por el volumen inicial, igual al volumen inicial. Gamma es 3 veces alfa, ¿ya? Por la variación de la temperatura, es temperatura final menos temperatura inicial. Volumen inicial con volumen inicial, chao. Y puedo despejar cuánto es la temperatura final, ¿no? La temperatura final será igual a 0,15 sobre 100. Este 3 alfa que está multiplicando pasa a dividir. Y este menos temperatura inicial que estaba restando pasa a sumar. Entonces, temperatura final es igual a 0,15 sobre 100 por 3 veces alfa. Alfa, en este caso me dice que es de cobre. Voy a buscar en la tablita cuánto es el coeficiente de dilatación lineal del cobre. 17 por 10 a la menos 6, ¿ya? Entonces, 17 por 10 a la menos 6. 17 por 10 a la menos 6. Más la temperatura inicial que era 20. ¿Cuánto da eso? 49,41. Grados Celsius, ¿no? ¿A lo demás le sale eso? Sí. ¿Se entendió esto de aquí, de la variación del volumen, del incremento? ¿No? Este de aquí igual suele ser un clásico de Inge. Es un frasco de vidrio con volumen ¿no? Con volumen de 1000 centímetros cúbicos. ¿no? Volumen inicial, 1000 centímetros cúbicos a una temperatura de 0 grados Celsius. Se llena al tope con mercurio a esta temperatura. Si el frasco y el mercurio se calientan a 55 grados Celsius, voy a desconectar mi computadora por si acaso. De que viene y se va la luz. Se derraman 8,95 centímetros cúbicos de mercurio. Entonces, volumen derramado, vamos a colocarle, no sé qué más ponerle, de mercurio, 8,95 centímetros cúbicos. Si el coeficiente de expansión del volumen de mercurio, de mercurio es el volumétrico, ¿no? Es 18,4 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Calcule el coeficiente de expansión del volumen del vidrio. ¿Quiere saber cuánto es el coeficiente volumétrico del vidrio? Bien. A ver. Entonces, inicialmente me dice que tengo no es una botella, ¿no? Bueno, tengo un frasco, ¿no? Que es de 1000 centímetros cúbicos, o sea, 1 litro, ¿no? Y está repleto de mercurio. Entonces está lleno de mercurio. Eso a 0 grados Celsius. Pero cuando lo aumento a 55 grados Celsius, ¿ya? Entonces, cuando está a 55 grados Celsius, obviamente ambos se han dilatado, ¿ya? Han aumentado su tamaño, pero el mercurio tiene un coeficiente de dilatación volumétrico mucho mayor, ¿ya?
mucho mayor que el vidrio, por lo tanto se ha derramado, ¿ya? Este es el volumen derramado. ¿A qué va a ser igual ese volumen derramado? Ese volumen derramado es igual a el volumen final del mercurio menos el volumen final del vidrio. ¿De dónde sale esto? Porque, fíjense, el volumen final del vidrio va a ser, perdón, el volumen final del mercurio va a ser igual a todo lo que ocupe este frasco de vidrio más lo que se derrame, ¿no? Por eso, el volumen derramado sería igual al volumen final del mercurio menos lo que se ha quedado dentro de la botella o del frasco de vidrio, ¿no? Entonces debo determinar a qué es igual el volumen final del mercurio y a qué es igual el volumen final del vidrio. El volumen final del mercurio sería igual al volumen inicial, 1 más coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio por la variación de la temperatura. ¿Tengo el volumen inicial? Sí, son 1000 centímetros cúbicos por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio es 18,4 por 10 a la menos 5 por variación de la temperatura final 55 menos la inicial 0. ¿Cuánto da ese volumen final del mercurio? A ver, calculen. 1000 por 1 más 18,4 por 10 a la menos 5 por 55. 10,12. 10,12. No, 1010. Ya. 1010,12. 1010,12. Es centímetros cúbicos, ¿ya? Y el volumen final de la botella de vidrio sería volumen inicial más 1, perdón, por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio por la variación de la temperatura, ¿no? Esto sería igual a lo mismo, 1000 por 1 más, no conozco este coeficiente, ¿no? Coeficiente del vidrio, por lo mismo, ¿no? 55 menos 0, ¿ya? Así que esta de aquí es mi incógnita. Yo necesito determinar cuánto vale esto, ¿ya? Entonces, voy a reemplazar en la fórmula que saqué aquí del volumen derramado. Entonces, el volumen derramado era igual a el volumen final del mercurio menos el volumen final del vidrio. Volumen derramado, 8,95 centímetros cúbicos. Igual a el volumen final del mercurio, 1010,12 centímetros cúbicos. Menos volumen final del vidrio, no tengo un valor, solamente sé que es igual a 1000 por 1 más 55 gamma, ¿no? Y necesito despejar gamma. Por facilidad, este menos lo voy a pasar aquí con más y me va a quedar 1000 por 1 más 55 gamma del vidrio igual a 1010,12 centímetros cúbicos menos 8,95 centímetros cúbicos. Esto que está con más lo voy a pasar con menos. El 1000 lo voy a pasar a dividir. Me va a quedar 1 más 55 coeficiente del vidrio. ¿Cuánto me da esto? 1010.12 menos 8,95. 1000. Mil 1,17. Este 1000 que estaba aquí va a pasar a dividir, ¿no? Sobre 1000. Este 1 que está con más va a venir con menos, ¿no? No solamente ya despejar eso. Entonces me quedaría
55, coeficiente de dilatación volumétrico del vidrio es igual a, bueno, aquí lo vamos a dejar así para mantener todos los decimales. 1001,17 que se va sobre 1000 menos 1 y luego el coeficiente de vidrio será igual a todo eso. Sobre 55. ¿Cuánto da? Dos coma doce por 10 a la menos 5. Y acabo. ¿Ya? Entonces, mayormente lo que les da el ingeniero en este tipo de problemas, si no les pide esto, les va a dar los dos coeficientes, ya sea los volumétricos o lineales, y les va a decir, ¿no? Se aumenta la temperatura, qué sé yo, hasta 80 grados Celsius. Hallar el volumen derramado, ¿ya? Entonces acuérdense que el volumen derramado es igual al volumen final del líquido, en este caso era mercurio, puede ser termentina, o, bueno, menos el volumen final de la botella o del vidrio, ¿no? Este problema seguramente, tal vez les pregunten, no sé, lo suele preguntar en semestre presencial. Ahí está aquí. Un cilindro tiene un diámetro de 50 centímetros exactos. O, antes de pasar, ¿alguien tiene alguna duda de este problema? No. De esto más que todo es como que hallarle la lógica y siempre es despejar algo. Igual en calor. Eh, un cilindro tiene un diámetro de 50 centímetros exactos. Se quiere, bueno, entonces voy a dibujar el cilindro. Entonces el diámetro es 50 centímetros. Se quiere rodear al cilindro con un aro de acero. Entonces aquí hay un aro de acero, cuyo diámetro es 49,92 centímetros. El coeficiente de dilatación del acero es 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Si la temperatura en el momento de la medida es 17 grados Celsius, o sea, la inicial, calcular hasta qué temperatura debe calentarse el arco, ¿ya? Hasta qué temperatura debe ser el arco o el aro para poder ajustar el cilindro, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que al final este aro o anillo o lo que sea debe de aumentar su longitud, ¿ya? Por lo tanto, el diámetro final debe ser sí o sí 50 centímetros, ¿no? Para que pueda pasar o ajustarse en el cilindro. Ahorita no va a entrar, ¿no? Porque es un diámetro menor. Bien, este aro se va a dilatar, pero de forma lineal, ¿ya? Como les dije, los aros o los anillos se dilatan de forma lineal. Entonces, ¿qué significa? Que la longitud final del aro será igual a la longitud inicial del aro por 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Cuando hablamos de un aro, ¿ya? La longitud de un aro o un anillo es igual a 2pi por el radio, ¿no? O pi por el diámetro, ¿ya? ¿De dónde sale esto? Del perímetro, ¿no? Entonces, lo que se va a dilatar es el perímetro de este aro. Por lo tanto, como me está dando diámetro, sería pi por diámetro final es igual a pi por el diámetro inicial
por 1 más alfa por delta T, que es temperatura final menos temperatura inicial. Pi con pi, chao. Diámetro final es 50. Bueno, vamos a despejar primero antes de reemplazar. Diámetro final sobre diámetro inicial igual a 1 más alfa temperatura final menos temperatura inicial. Me queda diámetro final sobre diámetro inicial. Este 1 pasa con menos. Igual a alfa temperatura final menos temperatura inicial. El alfa va a pasar a dividir y la temperatura inicial a sumar. Por lo tanto, la temperatura final será igual a diámetro final sobre diámetro inicial menos 1 sobre alfa, este menos anicón más. ¿No? Ahora sí. ¿Cuánto da eso? Vayan reemplazando. Temperatura final es igual a diámetro final 50 sobre diámetro inicial 49,92 menos 1 sobre alfa. ¿Cuánto era alfa? 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6 más 17 que era la temperatura inicial. $150,54. Gracias. Entonces, eso sería. ¿Se entendió aquí por qué tenía que hacerlo de forma lineal? Un aro o un anillo no tiene mucho grosor, ¿no? No se va a dilatar en forma superficial. Solamente se está dilatando el contorno, ¿no? No lo de adentro. Por eso es una dilatación lineal, ¿no? Por ejemplo, a veces está este problema y está con una esfera, no con el cilindro. Me dice una esfera de radio de diámetro tanto, ¿no? Se quiere enfriar la esfera para que pueda pasar a través del aro, ¿no? Una esfera tiene una dilatación volumétrica, ¿no? Entonces hay que enfriar esa esfera para que pueda ingresar por el aro. No, pero mayormente lo que les pide es que dilaten el aro para que pueda pasar ya sea este cilindro o una esfera. Este es parecido, creo, al que ya hicimos anteriormente del vidrio y el mercurio. Me dice, una vasija de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio, lleno hasta el borde. Si se incrementa la temperatura en 100 grados Celsius, o sea, la variación de la temperatura es 100 grados Celsius, y el recipiente, volumen final del recipiente, ¿ya? Alcanza 1009 centímetros cúbicos. ¿Cuánto volumen de mercurio se derrama? Entonces, volumen derramado, ¿qué dijimos que era? Igual a el volumen del final del mercurio menos volumen final del envase, ¿no? Del vidrio. Ya tengo esto, ya lo tengo, ¿no? 1009 centímetros cúbicos. Lo que me falta es el volumen final del mercurio. Entonces calculo el volumen final del mercurio. Volumen final del mercurio será igual al volumen inicial, 1 más gamma por la variación de la temperatura. Volumen final del mercurio sería igual a volumen inicial, 1000 centímetros cúbicos. 1 más gamma es 3 veces alfa, ¿no? Alfa es 6 por 10 a la menos 5. Por la variación de la temperatura, 100. ¿Cuánto les da ese volumen final? 1000
18. No, no. A ver más. 1018, cabal. Por lo tanto, el volumen derramado sería 1018 centímetros cúbicos menos... A mí me salió 1180. Es 1180. 1180. Ok, ok. Mil 1180. Eduardo es 1180. Ya está 1180. Ya. Volumen derramado sería volumen final del mercurio, 1180 centímetros cúbicos, menos volumen final del vidrio, que era 1009. Por lo tanto, ¿cuánto se derrama? 171. Muy bien, 171. ¿Alguna duda aquí? Mejor si le hacen su esquemita, ¿no? Tiene un volumen inicial. No me dice en este caso si es una botella. A una temperatura inicial, aumenta la temperatura y se va a derramar. Total lleno, solamente que aquí hay volumen derramado. Bien. ¿Dudas? No, nos falta uno más y terminamos. A ver. Dos varillas, una de hierro y otra de zinc, tienen 25,55 centímetros y 25,5 centímetros de longitud respectivamente. O sea, la temperatura inicial es 0 grados Celsius. La longitud inicial del hierro, 25,55. ¿No? Longitud inicial del zinc, 25,5 centímetros. ¿A qué temperatura? ¿Ya? Entonces, ¿a qué temperatura final, obviamente? Las dos varillas, ¿tendrán las dos varillas la misma longitud? ¿Quieres saber a qué temperatura? La longitud final del hierro será igual a la longitud final del zinc. ¿Ya? Entonces, aquí igual longitud final del hierro sería longitud inicial del hierro por 1 más alfa del hierro por la variación de la temperatura del hierro, ¿no? Igual a longitud inicial del zinc, 1 más coeficiente de dilatación lineal del zinc por la variación de la temperatura del zinc. ¿Qué es lo que voy a necesitar? La temperatura final, ¿no? Voy a ir reemplazando en este caso por lo que tengo muchas variables. A ver. ¿Cuánto era la longitud inicial del hierro? 25,55. Por 1 más alfa del hierro, 0,00001. Por variación de la temperatura, ambos van a tener la misma variación, ¿no? Ambos cuerpos van a tener la misma variación porque ambos estaban inicialmente a 0 grados centígrados. Entonces esta variación aquí es igual temperatura final menos temperatura inicial, pero la temperatura inicial es 0, ¿no? Por lo tanto, la variación de la temperatura será igual a la temperatura final solamente. Entonces, T, ¿no? Lo mismo aquí. 25,5, 1 más, ¿cuánto vale alfa del zinc? 0,00003 por T, ¿no? Bien, y voy multiplicando así. 25,55 por 1, 25,55 más 25,55 por 0,00001, ¿cuánto les da?
Creo que eso. 2,55 por 10 a la menos 4. Está bien, está bien. Esto sería 25,5 más 25,5 por 0,00003. 7,65 por 10 a la menos 4. Bien, ¿no? Bien, entonces tenemos que despejar t. Me va a quedar 25,55. Esto que está aquí con más lo voy a pasar con menos. 25,5 igual a 7,65 por 10 a la menos 4t. Esto que está con más va a venir con menos. Y esto era 2,55 por 10 a la menos 4t. ¿Cuánto me da esta resta? Esto de aquí me va a dar 0,05, ¿no? Igual a, y esto de aquí, 7,65 por 10 a la menos 4 menos 2,55 me va a dar 5,1 por 10 a la menos 4t. Despejando t, 0,05 sobre 5,1 por 10 a la menos 4. 98.03. 0,3. Sí, 039. Ya. ¿A lo demás le salió eso? Sí, Sí, Entonces eso sería, ¿no? Si lo caliento hasta 98 grados, ambos cuerpos van a tener la misma longitud. Lo puedo comprobar si quieren, ¿no? A ver, esto no es necesario que lo haga, solamente para estar seguros. Longitud final del hierro y longitud final del cobre. Esto será 25,55 por 1 más, esto era 1 por 10 a la menos 5, ¿no? Por 98,039 menos 0. Y el otro es 25,5, pero esto no era cobre, no era 5, por 1 más 3 por 10 a la menos 5, 98,039. ¿Cuánto le da el primero? $25,57. 25,57. El otro debería darme lo mismo. Si no da, está mal hecho. Sí, ¿no? Redondeado da 25,57499999. ¿Sí? Entonces esa temperatura, ambas longitudes son iguales, ¿no? Está comprobado. Y no hay más. Eso sería por hoy entonces dilatación y temperatura. La otra clase vamos a hacer calor, luego termodinámica, primera ley, y luego termodinámica, segunda ley. Voy a guardarlo. Alcanzaron los mega más bien. Entonces, nos vemos el día sábado. No se olviden de hacer su informe a tiempo, ¿no?